Una respuesta y una opinión muy respetuosa a la postura que tiene nuestro amado hermano José Manuel Sierra, el cual ha dado una entrevista en la cual ha dicho que la iglesia pasará por la tribulación y que prácticamente la iglesia va a conocer al anticristo, lo cual es completamente falso. Pero antes de comenzar a dar mi postura o a defender lo que yo creo tocante a la escatología y a este punto escatológico, a esta vertiente específica del rapto de la iglesia, primero quiero aclarar que yo no tengo nada en contra del pastor José. Este video no es para atacarlo, este video no es para difamarlo, ni nada que se le parezca. Si él o alguno de sus allegados lo toman así, pues les pido una disculpa y perdón en el nombre de Cristo. Pero este video no es para ofender a nadie. Solamente quiero defender en primer lugar lo que creo firmemente que es la verdad bíblica. Y en segundo lugar solamente quiero darle herramientas a los hermanos que quieren defender la doctrina santa del rapto de la iglesia pretribulacional. Porque hay muchos hermanos que creen en el rapto de la iglesia pretribulacional, pero no saben cómo defenderla. Para esto es este video, para esto serán esta serie de videos. En primer lugar, la palabra de Dios deja claro que la gran tribulación no es otra cosa más que juicios. Si tú lees en el Apocalipsis lo que son las copas de la ira, te vas a dar cuenta que todos estos acontecimientos serán ejemplos o serán manifestaciones en las cuales Dios va a derramar su ira sobre los moradores de la tierra. La Biblia es muy clara cuando especifica que toda esta serie de juicios vendrán sobre los moradores de la tierra. No será para la iglesia de Jesucristo. Segundo lugar, la Biblia establece dos grupos de creyentes. Un grupo que se va a ir en el rapto de la iglesia y otro que se va a quedar, en este caso, durante la gran tribulación. Es muy común que los amados hermanos que creen en el rapto de la iglesia post-tribulacional o que son post-tribulacionistas o que creen que la iglesia va a ser perseguida por el anticristo, confundan a los santos de la tribulación o decapitados con la iglesia de Cristo. Y eso es un grave error, porque son dos grupos diferentes de personas. Repito, son dos grupos diferentes, completamente distintos de personas. En primer lugar, los santos de la tribulación son decapitados. Todos los santos de la tribulación morirán. Repito, todos los santos de la tribulación van a ser asesinados por su fe. Absolutamente ninguno se va a salvar de la muerte. Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 20. Estos decapitados serán mártires y ganarán con su sangre, en este caso, ser aptos o tener el derecho para resucitar y reinar con Cristo durante 1000 años literales sobre la tierra. Bendita sea la gloria del Señor. Por el contrario, el grupo que es arrebatado no tiene, ¿cómo lo podemos decir? Mortandad en general. No todos se van a morir. Hay un grupo de creyentes inmortales, de los cuales habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 50 en adelante, cuando dice que no todos vamos a morir. Todos seremos transformados, pero no todos moriremos. También, bendita sea la gloria del Señor, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 15 en adelante, la Biblia nos dice que los que estén vivos, los que hayan quedado, serán transformados juntamente con los muertos resucitados para ser arrebatados hacia el cielo. Conclusión final: si hay dos grupos diferentes de creyentes en la Biblia, si unos van para el cielo y otros se quedan en la tierra, entonces eso quiere decir que no es verdad que la iglesia pasará por la tribulación. Los únicos que pasarán por la gran tribulación serán aquellos creyentes tibios que se queden debido a que no tienen una vida consagrada a Dios. Máxime, o mejor dicho, añadido
o aunado a aquellos que aún no hayan recibido a Jesucristo en su corazón para ser salvos. Voy a terminar con esto. Segunda de Pedro capítulo 3. Vamos a tener un en vivo más tarde donde voy a ampliar este tema en respuesta con amor para mi querido hermano Pastor José Manuel Sierra. Capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, el apóstol Pedro, rápidamente. Gloria a Cristo Jesús. Segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a leerla desde el versículo, vamos a ver, por ejemplo, el versículo de Dios 12, segunda de Pedro, gloria a Dios. Estaba acá en primera, perdón. Verso 10. Pero el día del Señor, segunda de Pedro 3:10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos siendo quemados se fundirán. El Señor no retarda su promesa, como algunos dicen, o la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, futuro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pregunta el apóstol. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. El día de Dios no es otra cosa más que el día de la ira. Para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, aquí ya está hablando de la iglesia, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, los juicios de Dios, la ira de Dios, no es para la iglesia, es para los impíos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a ver, versículo 10. Vamos a leerlo desde el 9. Porque ellos mismos, habla Pablo aquí con los tesalonicenses, cuentan a nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, hablando de Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Repito, nos libra de la ira venidera. Vamos ahora al capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a ver el verso 9, por ejemplo. Dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, la Biblia es muy clara. También en Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, la Biblia dice, o establece, enseña, da testimonio, que aquellos que guarden la palabra de la paciencia de Dios serán librados de la ira que vendrá sobre la tierra, de los juicios que vendrán sobre la tierra. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, hablando de Jesús, para salvar a los que le esperan. Lucas 21:36. Dice el Señor Jesucristo: por tanto, velad y orad, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y para estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuáles son esas cosas que vendrán a las que hace referencia el Señor Jesús?
La respuesta está en el contexto. En el contexto el Señor Jesucristo está hablando de todos los juicios que vendrán sobre la tierra. Y después nos dice que si nosotros velamos, que si nosotros oramos, que si nosotros vivimos en santidad, seremos tenidos por dignos para poder escapar de todos esos juicios. Lo cual demuestra, amado hermano, querido amigo, que la iglesia de Jesucristo no pasará por la gran tribulación. Espero que este video sea de bendición. Y si es así, suscríbete al canal. Dios te bendiga en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.